empecemos a conversar un poco, a entrar en este tema de la corrección, que, bueno, hace tiempo tengo ganas de trabajar un poco en esto del tema de la corrección en sí, que es una de las patas de la escritura, y que a mí en lo personal me interesa, por más que las otras, porque bueno, veo ahí un lugar especial para el trabajo, donde podemos hacer algo particular en este taller nuestro. Y bueno, también profesionalmente, yo soy corrector, además de escribir y dar clases, corrijo para editoriales, aunque la corrección editorial es distinta a la corrección literaria y un poco vamos a hablar de eso. Pero bueno, si quieren, cuéntenme un poco qué idea tienen de la corrección, ¿para qué corregimos? ¿Qué sería corregir un texto literario? ¿Quién se anima? Mira, yo creo que hay distintos tipos de correcciones. A veces yo ayudo a alguno con la corrección gramatical, porque total la parte ortográfica está bastante corregida en Word, no siempre. Pero la otra es la corrección de estilo, a la que pocas veces me atrevo. Bien. Sí, la corrección de estilo, bueno, ahí es donde se empieza a poner más pantanoso el asunto, quizás. Porque la corrección gramatical, tenemos ahí la gramática española, que hay que leerla igual, porque son unas cuantas páginas, pero si uno quiere, ahí está el código de la ley, de lo que dicta la Real Academia, y si uno tiene una duda puede ir y consultar. A veces la respuesta que le van a dar va a estar un poco centrada en el español ibérico, pero bueno, uno sale ahí de la duda. Después están las academias de cada país, así que eso también orienta bastante si uno tiene alguna duda. Pero por lo general las dudas que tenemos gramaticales las resolvemos con el diccionario, un poquito más de investigación, y ya está con eso. Pero voy a esto, ¿no? En general los problemas que tenemos que resolver en un texto literario no tienen tanto que ver con lo gramatical, por eso le decía también en la invitación que no es que es necesario saber de gramática o de ortografía para corregir un texto propio, sino que estamos mirando más otra cosa que tiene que ver con el estilo, y bueno, también con algunas cosas más. El estilo por ahí es algo difícil de definir, porque, bueno, ¿qué es un estilo? Puede ser desde ahora te doy la palabra, Pablo, de lo que tiene que ver con la música, el texto, que puede ser algo buscado, puede ser un rasgo muy personal de quien escribe, puede ser una tendencia a usar ciertas palabras y no otras, puede ser que eso sea también algo intencional o buscando algún efecto particular. No me acuerdo quién lo decía, pero que queda de una forma muy linda, que era que la repetición sostenida de un error es un estilo. Claro. Entonces está ahí, entre lo buscado y lo involuntario y lo que surge, y al mismo tiempo creo que no es algo que convenga o que tenga mucho sentido ir buscándolo, ir en busca de un estilo. Un estilo es algo que se ve en retrospectiva y que en general lo ve alguien distinto de quien escribe, ¿no? Los críticos, es tarea de los críticos decir cuál es el estilo de un autor, o de los lectores en todo caso. Y escribir pensando en eso puede ser medio complejo, en el mismo sentido en que puede ser complejo escribir en busca de la originalidad o decir algo que nadie ha dicho, qué sé yo, es meterse en problemas difíciles de resolver, realmente. Así que sí es algo a tener en cuenta porque lo busquemos o no, pasa eso, o sea, en la escritura se va delineando un estilo, o podemos hablar de estilos de texto también, para no pensar que es algo que carga a la persona y que uno, si tiene un estilo, ya no se lo puede sacar encima, ¿no? Uno puede escribir un texto con un estilo, pasar a otro que sea totalmente distinto, que de hecho es algo muy recomendable, sobre todo al principio, como para probar cosas distintas. Bueno, antes de avanzar, quiero darle la palabra a quienes habían levantado la mano. Creo que Pablo estaba primero. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bueno, primero que nada, gracias por el curso. Bueno, no me sale nada.
Recién hoy me enteré que había y bueno, justo a tiempo porque justamente quería ver qué más se podía aprender al respecto porque es muy interesante esta etapa de la escritura, es hasta la más entretenida, te diría. Yo justamente hace años escribo y corregir, viste que ya es una ciencia, un arte, no sé. Pero si lo tuviera que resumir, es quitar el excedente, lo sobrante, ¿no? Lo que da, yo qué sé, las redundancias, reformular en muchos casos, porque a veces una oración o un párrafo entero no está muy bien formulado, queda o muy escueto o muy cuadrado, ¿no? Como que no tiene ritmo, no tiene fluidez, no se oye bien. A veces, o sea, si bien la lectura es personal y privada, creo que, y esto es algo que supongo que la narrativa ha heredado de la poesía en algún punto, que es el ritmo. Es algo que se tiene que oír bien también en nuestra mente y bueno, si hay que leer para alguien más, para el otro. Y a veces no solo es quitar, recortar o reformular, sino que es agregar, porque a veces es muy pobre lo que uno pone, son una descripción muy vaga, por ejemplo. O porque a veces pasa también que cuando uno escribe, digamos, a veces uno está muy trancado, ¿no? Es como que le cuesta, pero a veces fluye demasiado. Yo pienso que cuando uno fluye muy bien, tiene que desconfiar más, porque a veces se escribe sobre la base de lugares comunes que la mente te va arrojando, ¿no? Porque cuando uno escribe se empiezan a activar otros mecanismos en la mente, la memoria, no sé qué, te empieza a largar paquetes, frases enteras así. Cuando te salen las frases así limpitas, me parece que es cuando más tenés que desconfiar. Porque, porque tan fácil no puede ser. Por ahí sí, no sé. Sí, no, yo soy muy desconfiado con lo que escribo yo, ojo, ¿no? Ajá, entonces, pero sí, me parece que más ante todo, la corrección es una muestra de respeto hacia nuestro propio trabajo. Porque es decirle, bueno, esto puede mejorar. Y también es una muestra de afecto al lector, ¿no? Porque es decir, bueno, mirá, me preocupé por darte lo mejor de mí. Total, sí. Eso. Sí. Bueno, muy bien, muchas cosas interesantes y pertinentes, dijiste. Sí, estoy totalmente de acuerdo con vos, prácticamente en todo. Entre las cosas que recojo lo que dijiste, que la corrección es un arte, que la corrección literaria, ¿no? Es todo lo que lo diferencia de ir a ver cómo se dice según la norma y demás, todo lo que hace a que algo sea capitalizable por el texto, ¿no? En busca de justamente pulir ese trabajo que siempre está abierto. Eso puede ser un problema también, porque uno puede corregir de más y corregir y corregir y corregir, no para nunca, obsesionarse con esa corrección. Y después esto que decías de la corrección con el momento de sacar. Si uno lo comparaba con la escultura, la escritura es el momento de tener la piedra y la corrección es el momento de cincelar. Y ahí me parece que también está como es una buena imagen para ver lo central del momento de corrección. Como por ahí, no sé, hay un ideal romántico de que esa primera versión es más genuina porque me salió del alma, de la espontaneidad y qué sé yo. Después la voy a leer y no vale nada, ¿vale? A partir de que empiezo a trabajarla, de que la misma, el mismo texto, esa primera versión me da ideas para, o cómo puedo continuar, o cómo puedo pulir, darle forma a esa primera cosa que surgió ahí. Y después esto, lo que decías al final, de un gesto hacia el otro, eso es clave. O sea, una cosa es escribir para mí, una nota suelta, una lista de supermercado, lo que sea, que venga, las escrituras personales uno se escribe con un garabato y más o menos se entiende, y si no, bueno, ¿qué puse acá? Y trata de hacer memoria, pero cuando uno se lo da a entender a otro y uno pretende que el otro lo entienda, o bueno, en el caso de la literatura, aparte de entender, pase por algún tipo de experiencia con ese texto, tiene que preocuparse por cómo lee el otro. ¿Qué le doy a leer al otro? ¿Se lo estoy tirando por la cabeza el texto? ¿Es una cosa incomprensible? O al revés, es una cosa demasiado masticada que al otro no le deja lugar para imaginar, para recrear nada.
Así que un poco ahí hay un espectro en el que pensar cómo dar el texto. Que lo importante, creo, o sea, no es que hay un lugar correcto donde pararse en ese espectro, pero lo que está bueno es saber que existe eso y que uno quiera o no está parado en algún lado en ese espectro. Y la corrección viene a ajustar eso, a estar parado donde quiero estar parado dentro de ese espectro. Si le quiero tirar algo por la cabeza al lector, bueno, me la juego por ahí, pero no que simplemente me pase porque me pasó. Consuelo, ¿qué vas a decir? Hola nuevamente a todos. Pues mira, Ariel, no sé de qué manera van a centrar esto, porque la corrección, hablando de cuestiones y textos literarios, es un universo. Si nosotros hablamos del trabajo propio, es un universo. Pero si hablamos del trabajo de otros, es otro universo diferente. Yo soy traductora y entonces yo tengo algunos trabajos por ahí, no tengo gran talento para escribir, pero sí tengo mucho talento para corregir. Lo he hecho desde docente, he entrenado a gente para que escriba, afortunadamente he tenido buenos resultados ahí, pero esa es otra perspectiva, es estar parado en otro lado. Y además hacerlo con muchísimo respeto, porque los textos no son nuestros, ¿no? Desde cuando uno parte de una traducción, a mí me ha pasado que cuando yo traduzco, que es lo mismo que un traductor hace con otro traductor, darle ese texto para ver qué entiende él, porque a veces salirse de ahí es cuando uno se retroalimenta de mejor manera. Pero en el caso de mi experiencia, yo traduzco cuento de algunos escritores, entonces yo me doy cuenta a veces de sus omisiones y ellos no se han dado cuenta. ¿Sí me explico? Y si tú profundizas más y te vas a los textos y entonces piensas que el estilo, ahorita como hablaba nuestro compañero Paulo, perdón, de su propio trabajo, que tiene que ver con, digamos, cambios, con ajustes, pues también tiene que haber notar las imprecisiones o muchas veces marcarle al escritor que ya dijo que era verde y no es cierto, no lo ha dicho. ¿Sí me explico? Parece cosas muy simples y a veces también uno tiene que estar trabajando con gramática y con puntuación de dos lenguas diferentes. O sea, por eso hablo de que es un universo. Hablar de la traducción, de la corrección de textos. Yo, por ejemplo, fui entrenada en Macmillan para la traducción, para la corrección. Digamos que no la corrección, pero uno tiene que revisar galeras de libros para ver que de un idioma al otro no haya imprecisiones, ¿no? En el caso a mí me toca revisar inglés, pero la cuestión es esa, de que uno tiene que estar observando esas cosas, no necesariamente corrigiendo, pero decir si aquí hay errores que tienen que ver con gramática, porque la preposición en inglés no es la preposición en español, y el uso de la una y el uso de la otra, y la coma aquí y la coma acá. Entonces yo creo que son dos universos diferentes, y pues a mí me gustaría que centráramos realmente de qué vamos a hablar, ¿verdad? De que si se va a corregir el trabajo propio o estamos hablando más bien de un trabajo de copy editor, que es estar trabajando con las correcciones en otros textos que no son los nuestros. Bien, muy bien la precisión de todo lo que dijiste. Sí, la propuesta para el encuentro es pensar los textos propios. Por eso hay cosas que lógicamente se superponen, la corrección de otro y la corrección de uno. Ahora vamos a ir a eso. Pero sí, uno cuando corrige el texto propio puede ser más despiadado que con el otro. A veces la maldad lleva a ser despiadado con el otro, pero hay que decírselo después, lo que uno le corregiría y tratar de conservar ahí lo profesional de que no se filtren otras cosas. Pero con el texto de uno puede ser despiadado y creo que es una buena... No sé, Ariel, si tú viste alguna película de Sean Connery que se llamaba Buscando a Forrester, que es una película que habla de un escritor. Y este escritor después se vuelve tutor de un chico que quiere ser escritor. Pero aquí lo importante es que en un momento dado le dice, primero se escribe y luego se edita o se corrige. Primero se vuelca uno en lo que quiere decir y posteriormente vienen todos esos trabajos de edición, ¿no? Que es el uso de la gramática correcta, que ahora parece desaparecer con lo que leemos en internet, que es escalofriante.
Y entonces, también ver todas esas cosas y al final, como yo les decía siempre a mis alumnos, ahora vístelo, ahora ve dónde puedes ponerle todos estos adornos literarios, que si encuentras alguna metáfora, algún símil, pon esto aquí, acá. No, o sea, pero eso ya es cuestión del autor, que digamos que vaya trabajando. Hay gente que trabaja de manera directa con estas figuras de figures of speech o digamos que figuras literarias, pero en realidad es que yo creo que el trabajo del creador es primero volcarse y después vendrá la corrección y alguien te echará la mano si tú no eres tan bueno, ¿no? Porque hay gente, aquí por ejemplo yo tengo una hermana que se dedica a eso en la UNAM, que es la universidad más importante de México. Ella trabaja corrigiendo estilos en cuanto a artículos de científicos, etcétera, y eso realmente pues se vuelve un trabajo de alguien que tiene pues que tiene una cualidad para trabajar con el idioma, ¿no? Pero a veces las personas que son los creativos, pues no necesariamente lo tienen y pues yo creo que tampoco importa. Pero la verdad es que sí es interesante ese trabajo que se hace de edición que a mí me encanta, ¿no? Bien, bueno, bueno, gracias. Sí, bueno, como decía, vamos a centrarnos en la corrección de textos propios, en textos literarios. Y bueno, decías algo interesante ahí medio del pasar de esto de los textos que no se rigen por la gramática y horrorizan o dan escalofríos. Decías. Pero ahora, en un texto literario, si yo quisiera provocarle escalofríos a mi lector, quizás tenga que irme de la gramática. Y ahí no sería un problema, sería un logro. En todo caso, es una apuesta artística y como tal tiene un riesgo, que es el riesgo artístico. ¿Cuál es? Es el mismo riesgo que cuando vemos una obra contemporánea, pictórica, de lo que sea, que uno lo ve y dice, bueno, algunos dirán, me interpela esto, me toca de alguna manera, me dialoga con algo de lo que yo percibo, de lo que yo sé, y me lo devuelve de otra manera, y otros dirán, ¿qué es esto? Esto es arte. El clásico es el Mingitorio de Duchamp, ¿no? Que alguien ponga un Mingitorio en un museo es arte. Bueno, si lo hago yo, no, es un estúpido. Cuando lo hizo Duchamp en un contexto con lo que estaba dialogando, tuvo sentido y tuvo un efecto. Entonces, por eso decía que las cuestiones gramaticales, las cuestiones de norma que funcionan para los textos no literarios, para todo el resto del universo textual, que uno dice, bueno, tengo una duda, ¿qué hago? Voy al diccionario de la Real Academia Española. En los textos literarios, bueno, no, es un mundo aparte, un universo aparte, como decía Consuelo. Entonces, la idea de este encuentro es pensar algunos ejes con los que uno puede pensar esto, que a veces pasa esto, es algo demasiado grande que uno no sabe con qué está dialogando, ¿no? Con quién está hablando. Porque uno tiene, como si pensamos, decíamos estos momentos de la escritura y la corrección como separados. Y hay un tercer momento que es el de toda la vida previa, de todas las lecturas previas, de todas las cosas que uno sabe conscientemente y las que sabe inconscientemente, y cosas que están ahí dando vueltas y climas de época, todo un montón de cosas que van ahí a condensarse en el texto que uno escribe, sepa o no sepa que están ahí. Entonces, a veces uno sabe, o uno cree que está dialogando con algo. Uno dice, bueno, voy a escribir la continuación de tal obra, voy a reescribir tal obra, pero desde el punto de vista de este personaje que era un personaje secundario en la versión original. Y uno cree que está dialogando solo con esa obra, pero quizás se está metiendo un montón de cosas, quizás no, seguro se están metiendo muchas otras cosas en el medio. Ni hablar si uno toma una escritura supónganse, de otro siglo. Entonces ahí, solo por el paso del tiempo, ya va a haber un montón de cosas de diferencia que exceden esa operación que yo me propongo conscientemente. Entonces, ahí es donde puede ser más difícil detectar esto, con quién estoy hablando, o qué es lo que está dialogando acá en el texto, qué está significando mi texto. Porque un poco el juego es este. Por eso también decía que se solapaba la corrección del texto propio con la de otro. Porque uno cuando corrige es un poco como corregir el texto de otro. O en realidad es ponerse uno en el lugar de un otro para leer el texto. Y ahí es donde es una operación que exige mucha honestidad con uno mismo, ¿no? De no querer defender el texto porque uno ya lo escribió, porque se encariñó, por lo que sea. Sino justamente ponerse en el lugar del otro y pensar si puede ser leído con naturalidad, si presenta alguna dificultad, si presenta alguna cosa que horroriza o que da escalofrío, si presenta demasiada facilidad en la lectura.
Y bueno, está un poco este eje que les decía recién, por ahí el ser demasiado conservador, entonces termina siendo medio aburrido quizás, y el de ser demasiado experimental y producir una cosa que no se comprenda para nada. El punto es que si uno está vigilando esto en el momento de la escritura, es la peor recomendación que se le puede hacer a alguien porque es como una autocensura permanente en la escritura, andar pensando esto. Por eso es importante separar el momento de la escritura y el de la corrección. Y ahí, si uno logra salirse de uno mismo en la medida de lo posible y leer el texto como si fuera de otro, bueno, puede encontrar algún hallazgo, puede encontrar cosas atractivas, puede encontrar cosas que se pasen y bueno, ya no se entiende para nada, o al contrario, cosas que uno creía que estaban claras, están demasiado claras y ya es demasiada explicación y la cosa se vuelve muy lenta. Bueno, yendo un poquito en orden, en un orden posible, podemos pensar entre los ejes para qué ir a ver en ese momento de corrección. El primero sería el eje del lenguaje, algo de que ya salió acá, ¿no? Esto del sonido, la musicalidad, lo que puede estar emparentado de la prosa con la poesía, si hay ruidos, si las palabras chocan, si hay aliteraciones. La aliteración es esta figura en la que varias palabras empiezan con la misma sílaba, con los mismos sonidos, una tras la otra. Siempre, esto también es bueno como adelantarlo, ¿no? Y pensarlo. Siempre hay algún contexto en el que va a ser correcto que las palabras aliteren, que choquen, que lo que sea, como decimos recién con las faltas gramaticales. O que va a ser efectivo, lo que sea. Lo mismo, uno tiende a evitar las rimas siempre que las detecta, pero si uno va a escribir un texto para chicos, posiblemente la rima sea un valor positivo. Así que bueno, todo depende de su contexto, pero de nuevo, entrar un poco en la idea de que cada uno de esos recursos es una herramienta del texto. Que en un caso lo va a hacer más atractivo, por ejemplo, en un cuento para chicos, y en otro caso va a hacer que si yo estoy leyendo una novela policial negra donde hay corrupción, asesinatos y qué sé yo, de pronto unas palabritas ahí en el medio me riman o aliteran, salvo que sea una pista dejada para encontrar al asesino, seguramente me va a sacar del texto eso. Yo vengo dentro de una atmósfera y de pronto leo, charlábamos en la choza de Chacho. Y el ya me saca de la escena, me saca de la lectura, de la página, ¿no? Esta imagen, que ya es un lugar común, ¿no? De la lectura como meterse en un universo distinto, uno está en el living de su casa, pero se transporta a otro lugar. Bueno, el sonidito ese me saca, me devuelve al living de mi casa, que es lo que yo no quería. Entonces, le podemos evitar este problema al lector simplemente revisando el texto. Y bueno, algo muy útil para pescar estas cosas, que no siempre son obvias, es leer el texto en voz alta. Porque es parte de los procedimientos, de los recursos que uno tiene a la mano para salirse de sí mismo, o del ensimismamiento que produce la escritura. Bueno, fundamental también dejar pasar tiempo entre la escritura y la corrección. Mientras más tiempo se pueda, mejor. Pues más otro va a ser uno cuando vuelva a ese texto. Entonces, dejar pasar tiempo, imprimir el texto, sacarlo de la pantalla. Federico Falco, el cuentista, recomienda también cambiarle la tipografía al texto antes de imprimirlo. Porque uno suele escribir siempre con la misma tipografía o una por defecto que tiene ahí ya en el Word o el programa que use. Y también empieza a generar un hábito, algo como naturalizado, ¿no? Se naturaliza el texto. Uno cambia de tipografía y lo lee distinto. Imprimirlo y leerlo en voz alta. Eso ayuda mucho. Bueno, y por otro lado, eso sería en cuanto a cuestiones de sonido, perdón. Por otra parte están las del sentido, que es esta idea de que si bien nada está prohibido en la literatura, ni siquiera las faltas gramaticales, ortográficas,
todo mientras se pueda escribir, mientras una hoja se pueda rayar de alguna manera o dejarla en blanco también, todo vale, todo existe en la literatura, ya está hecho incluso. El uso de recursos gráficos, de romper la gramática, romper la sintaxis, todo eso ya alguien lo hizo, seguramente en el siglo XX y antes también, está hecho. Y todo eso significa, de alguna manera. Del mismo modo en que no hay sinónimos en la literatura. En el habla cotidiana sí hay sinónimos, pero en la literatura no, porque no es lo mismo decir perro que decir can. Hay, a ver, si un personaje le dice a otro, voy a pasear al can, y sabemos que hay algo un poco extraño con este personaje, así como uno no lo diría en el habla cotidiana de esa manera. Si bien uno va a la lista de sinónimos de diccionario, encuentra perro, can, cuadrúpedo, no sé, todo lo que se les ocurre. Pero en la literatura no, lo mismo, no sé. Rojo no es lo mismo que carmesí, y no es lo mismo que colorado también. Acá en Buenos Aires, en una zona de Buenos Aires, se va a decir colorado, y en otra parte de Buenos Aires se va a decir rojo. Entonces, puede haber una marca geográfica, o una marca de clase también, una marca de edad. Todas esas cosas se codifican en el lenguaje y se pueden evidenciar de esta manera, con una selección de una palabra de otra, que en la teoría las daríamos por sinónimo. Entonces también, ver si la acepción que yo estoy usando es la que me conviene acá, o me está llevando el texto para otro lado. ¿Mi personaje diría can o diría perro? Esas son un poco las preguntas que le haríamos al texto. Bueno, esto de los espacios en blanco también significan, si yo estoy escribiendo un párrafo, otro párrafo, otro párrafo, dejo un espacio en blanco, eso convencionalmente es un salto temporal, pero puede ser otra cosa. Pues un salto espacial, puede ser una vuelta atrás en el tiempo, puede ser un cambio de perspectiva, lo que sea. Si tengo un sistema, se trata de esto, ¿no? De armar sistemas. Si tengo un sistema de un espacio en blanco, si en otra parte tengo 2 o 3 espacios en blanco, bueno, va a significar otra cosa. Esto. No da lo mismo dar enter y que baje el texto y chao, y seguir. Por ahí en el momento de escritura sí, porque necesitamos que baje el texto y como baje no sirve. Pero en el momento de corregir, esas cosas pasan a significar, pasan a tener sentido. Bueno, también uno de los procedimientos de sustracción habituales es el de sacar adjetivos o el de sacar adverbios, que la mayoría de las veces se pueden sacar, porque la mayoría de las veces son redundantes, y los adjetivos y los adverbios son un poco, ahora te doy la palabra, Aníbal, son un poco como, bueno, viene con esta partícula adelante, ¿no? Ad, que se adjuntan al sustantivo en este caso, y son como una ayuda, adyuvan al sustantivo a sostener el sentido, son una especie de muletas a veces del sustantivo, y a veces las ponemos porque nos resuelven, pero después en una segunda lectura o nos damos cuenta que podemos sacarlas directamente y que el texto va a seguir significando lo mismo, o que son redundantes. Bueno, sería lo mismo. La piedra dura. La piedra dura reposa pesadamente. Todo ese sentido está contenido en la palabra piedra. Ya está, no necesito ni el adjetivo, ni el verbo, ni el adverbio, nada. Siempre hay un contexto en el que eso es válido, por ejemplo, si estoy escribiendo algo deliberadamente redundante. Pero si no, en general lo podemos sacar. Y a veces, también, si yo tengo que modificar mucho un sustantivo con adjetivos, puede ser que tenga que elegir otro sustantivo, en realidad. ¿Qué ibas a decir, Aníbal? Sí, gracias, Ariel. Una buena tarde. Un saludo desde Ecuador. Disculpas por esta interrupción, pero
se me acumulan más que inquietudes, digamos, dentro de la reflexión. Al final, el planteamiento es que corregir, ¿no? Y es muy atrayente la propuesta de la reunión, de la temática de la reunión de ahora, porque es corregir nuestros propios textos, o sea, sí. Yo creo que al final el escritor o el poeta tiene siempre un sentido de autocorrección, ¿no? Es decir, sin embargo, de no perderse en lo que tú planteas, ¿no? De dejar en otra fase, ¿no? El hecho de la corrección como tal, pero siempre estamos intentando limpiar ese texto. Entonces, a mí me parece ahí un poco en el planteamiento, Ariel, de que al final se corrige también dos elementos que son fundamentales, el fondo y la forma. Es decir, como que el tema de la forma es esto de lo que decimos, ¿no? Dejar a un lado el ripio, las adjetivaciones. Yo pensaba mucho cuando debemos diferenciar, aunque siempre las fronteras ahora, y no ahora, siempre ha sido el tema de las fronteras genéricas, ¿no? La ruptura de los géneros, pero siempre no es lo mismo corregir un poema que un cuento, ¿no? Es decir, sí hay unas diferencias. Ahora estamos generalizando, digamos, pero por ejemplo, ahí pienso que este tema de lo que implica en la corrección de una estructura. No es lo mismo cuando tú en un texto observas que hay demasiada adjetivación o puedes revisar los pronombres o probablemente hay un tema de mal manejo de los tiempos verbales. Pero ¿qué sucede cuando ya tú sientes que en una novela, por ejemplo, esa estructura como tal, ¿no? Adolece de un mal uso de recursos literarios como tal? No es lo mismo que simplemente el texto como tal. Y lo mismo poco ocurre también en la poesía, que es todavía, tiene también su complejidad, porque puede volverse muy hermética, ¿no? Puede volverse muy densa. Entonces, claro, es muy apasionante el tema de la corrección, porque sí nos involucra a quienes estamos inmersos en las letras, nos atañe. Y hay un nivel de autocrítica, creo que al final debe haber un nivel de madurez y de autocrítica, saber que al final el texto que escribimos, sin necesidad de decir si es bueno o malo, nosotros sabemos, en nuestro subconsciente sabemos hasta qué nivel, ¿no es cierto?, puede llegar. Y como tú muy bien dices, dejar reposar, por ejemplo, que es una recomendación permanente. Esto digo, enviar un artículo de opinión que muchas veces la inmediatez no te permite de dejar reposar varios días el texto. Que se te cortó un poco al final, pero creo que te seguí, Sí, que decías. gracias. Te refieres como a cuando no se puede, por algún motivo, dejar reposar el texto. Bueno, es la clásica diferencia y que bueno, los escritores se aprovechan y se la tiran a los periodistas, ¿no? Que los periodistas tienen esto por una cuestión profesional y están apurados por sacar rápido el texto y no tienen el tiempo que tiene un novelista para corregir, para revisar. Entonces, bueno, lógicamente tienden a escribir peor los periodistas, por más que después sean los mismos, ¿no? Hay novelistas que son periodistas y viceversa. Pero hay algo del oficio que bueno, influye en el estilo. Bueno, es interesante también porque las condiciones de escritura influyen en el estilo. Hablábamos antes de qué es un estilo, y no son solamente estas cuestiones etéreas, también las condiciones en las que se produce el texto condicionan el estilo. Acá en Argentina hay un escritor que es bueno, reivindicado como el gran escritor, que no es Borges, que está como en la vereda de enfrente de Borges, que es Roberto Arlt, que era periodista y que justamente basó su estilo en eso, en la rapidez de la escritura, en la necesidad de publicar rápido, asociado al dinero también, a subsistencia, porque tiene eso, el trabajo periodístico, y también bueno, hablábamos antes de la corrección, perdón, de la traducción, a partir de Consuelo, de lo que decía Consuelo, y él
se reconstruye después que las novelas que él leía, que eran las grandes novelas de la literatura universal, eran las ediciones baratas de bolsillo de la que acá era la editorial Tor, que bueno, eran también escritas bajo esta forma de producción adocenada y que no eran traducciones exquisitas. Para hacer un paralelismo, es como si ahora uno tomara como parámetro de traducción lo que son los subtítulos de las series o de las películas de Netflix o alguna cosa por el estilo. Y si uno pesca un poco cómo es la lengua original, se da cuenta a veces que no están tan bien las traducciones. ¿Qué pasa? También las condiciones de producción de esas traducciones muchas veces son precarias. Los traductores no ganan bien, eso se traduce en el tiempo que le pueden dedicar a la traducción y bueno, el producto final. Pero esas cosas las vemos nosotros que nos interesan los textos, pero seguramente el grueso de los espectadores no les importa y bueno, funciona de la industria. Pero bueno, también eso influye en la corrección. Por eso lo planteo también esto como la corrección de los textos propios, porque los textos propios en general uno tiene tiempo y puede dedicarle a eso. Ok, no me acuerdo si... decías esto de la estructura también, que me parece que, a ver si te comprendí bien, que es un poco también el siguiente punto que tenía para comentarles, que es, bueno, hablamos del sonido, hablamos del sentido, y también está la estructura del texto como algo global, ¿no? Aníbal mencionaba los géneros literarios, te refieres como al cuento, de la novela, etc. Bien, sí, o sea, lo que llamamos un cuento, lo que llamamos novela, lo que llamamos poesía, tienen sus pautas, sus pautas estructurales por las cuales se los reconoce. Uno ve un poema o ve un texto en versos y dice, esto es muy probable que sea un poema. Después vino la literatura moderna y ya uno no sabe que es un poema, que es una novela y demás, pero a priori, ¿no? Salvando esa cuestión, uno más o menos reconoce, o sea, si uno abre un libro que no tiene tapa, pero ve que está hecho por capítulos que empiezan y terminan, que arman un todo global, dice, bueno, esto debe ser una novela. Si esos fragmentos tienen un título, dice, esto es un libro de cuentos. Bueno. Y sí, bueno, prototípicamente hay una estructura subyacente, en el caso de la novela, o los textos narrativos en general, va a haber un inicio, un desarrollo, un desenlace, un conflicto central en el medio, después están las 1000 definiciones de una estructura en 3 actos, en 5 actos, que el personaje, que la curva del personaje, que qué sé yo, bueno, todo eso se puede tener en cuenta, pero creo que ya con una estructura de 3 momentos, de una presentación de las cuestiones, de algo que entre en conflicto, de una resolución de eso, tenemos la base para cualquier tipo de narración. Porque si no hubiera un problema, no podría haber historia, no tendría ningún interés la historia. Y para que eso se entienda, tiene que haber un planteo de eso. Para que eso pase algo con eso, para bien o para mal, tiene que haber una resolución. Bueno, ahí queda delineado lo que es una narración. Pasa también que muchas veces esa secuencia no está en orden. Y eso puede ser un problema o puede no serlo. De nuevo, por ahí desordenarlo hace que el texto se vuelva más atractivo o que sea incomprensible. Ahí es donde uno tiene que tratar de pararse desde la mirada de un otro y decir, bueno, ¿cómo leo esto? También es bueno dar a leer el texto a otros, pero en principio uno mismo puede hacer ese ejercicio y es siempre recomendable. Y si esa estructura no está en orden, ¿tengo un buen motivo para que eso no esté en orden? Bueno, es algo también para preguntarle al texto. ¿Vale la pena que esto no esté así? O sea, este riesgo que estoy asumiendo por desordenar algo, ¿por qué estoy apostando a esto? ¿No? ¿Qué puedo ganar? Puede ser que el texto sea más atractivo. El riesgo justamente es que eso no se entienda. Bueno, otra cosa para preguntarle a un texto literario narrativo es si está claro quiénes son los personajes, si esos personajes se presentan, si tienen rasgos definidos. Decíamos antes qué palabras usan, si va a decir can o va a decir perro, o a veces va a decir perro, a veces va a decir can.
¿Por qué? Porque dije mucho perro, entonces digo can. No, el personaje va a decir siempre perro, va a decir siempre can. Es otro el juego. Bueno, ¿cómo habla mi personaje? Las acciones de mi personaje son consecuentes con lo que yo quiero de este personaje. También a nivel de las escenas o de los diálogos, cada línea de diálogo me aporta algo acá o si la saco no pasa nada. Me aporta significa hace avanzar la acción o abre el universo en el que estamos situados. Pues esas son las funciones principales que puede tener una frase en un texto narrativo. Entonces, si no hace ninguna de las dos, hay que ver si me sirve eso ahí o no. Probablemente no. Ese sería un buen, no sé, un buen principio como para recortar, ¿no? Esta frase hace avanzar el texto de alguna manera, abre el universo del texto de alguna manera. Si no, la saco. Voy a una que sí lo haga. Y bueno, con los diálogos pasa lo mismo. Es usual en textos de personas que recién empiezan a escribir que el diálogo al principio se demore mucho como en una conversación telefónica, ¿no? Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Todo bien. Bueno, y así tenemos media página hasta que empieza realmente lo que queremos ver. Y la verdad es que no lo necesitamos, porque podemos, agarran cualquier novela que tengan a mano, van a ver que personajes en general empiezan a hablar desde el centro de la cuestión, de lo que me interesa. Salteo, hago una omisión ahí, y no es que le echo en falta después, porque estamos acostumbrados a leer ese tipo de diálogos injertados de esa manera, entonces lo entendemos perfectamente. Ok. Bueno, en esta línea también se podría pensar en el sentido global del texto, ya una pregunta más avanzada para hacerle, porque también implica repensar sobre lo que uno escribió en un sentido completo, ¿no? De preguntarse de qué habla el texto. Pues yo me puedo proponer escribir, no sé, o partir de una idea global del texto, voy a escribir la historia de una persona que trabaja de carpintero en esta época, en tal lugar. Y quiero que eso me sirva para pintar el panorama de esa época. Bueno, es un proyecto que uno puede tener. Pero lo escribo y después me encuentro que me salió otra cosa. Entonces, no se trata de volver a lo que yo quería hacer, sino de ver, bueno, efectivamente, de qué habla este texto. Y a partir de este hallazgo, de este descubrimiento de mi propio texto, bueno, ¿qué ajustes tengo que hacer en todo lo otro? Empezando por mi idea primigenia y con todo lo demás para, bueno, darle más lugar a esa idea principal que terminó apareciendo. Y en ese sentido también hay que hacer una renuncia narcisista de decir, bueno, esa idea que yo tenía al principio, por ahí no estaba. Bueno. En todo caso sirvió para desplegar esto que se abrió, que es más interesante, pero no tiene sentido encariñarse con esa idea del principio si lo que apareció después es más poderoso. Y a veces pasa que uno lee textos y dice, esto quedó porque estaba en una primera versión o porque el autor se encariñó con esta frase, pero no tiene tanto que ver. Ahí es donde por ahí se evidencian textos a los que les falta corrección. Que ven que está relacionado con lo que les decía recién. Bueno, esta frase me sirve, hace a lo global del texto, aporta algo o no. Bueno, por ahí no, por ahí aportó a la escritura, porque a partir de poner esas palabras en el texto, se me dispararon las ideas para cierto lado y el texto siguió para ese lado, y bueno, ese andamio previo hecho con palabras lo puedo desarmar y guardar y por ahí dejarlo para otro texto, por ahí descartarlo y chao. También puedo encontrarme ahí que el texto toca temas que yo no tenía presentes, ver si quiero que eso quede así o no. Bueno, trato un poco de eso, pensar como en el sentido general del texto y redondear hacia ahí. Y después, bueno, también en relación con todo lo que veníamos hablando, otro eje sería el de pensar la autonomía que tiene el texto. Que es esto, si yo no estoy ahí presente para explicarle al lector lo que tiene que leer, ¿el texto se sostiene solo?
bueno, y a veces es difícil percibirlo, porque uno ya sabe lo que quiso decir. Entonces, pero cuando uno lee mal una palabra y la vuelve a leer y la vuelve a leer mal y la vuelve a leer y la vuelve a leer mal y nunca termina de ver cómo está escrita, bueno, acá pasa algo parecido. Yo ya sé lo que quise decir, entonces tengo mi lectura condicionada. Pero bueno, ahí creo que funciona ponerse un poco paranoico con el propio texto. Que en el sentido de pensar en un lector que lea de forma malintencionada mi texto, a ver qué sentidos le puedo encontrar. Obviamente que hablamos de encontrarle un sentido sin forzar el texto, ¿no? O sea, con las palabras que ya están ahí. Sería un poco como un trabajo de un abogado que hace hablar una declaración. Bueno, a partir de estas palabras textuales, ¿qué le puedo hacer decir a esto? Parece como algo muy, muy abstracto, pero es bien concreto. Si yo digo, o está la frase, hablaba con Diego. ¿Quién hablaba? ¿Él o yo? ¿Ella? ¿Qué se puede entender ahí? O entró en la habitación. Bueno, ¿quién entró en la habitación? ¿Quién entró? A veces hay como una tentación de dejar esto en una penumbra, de no aclararlo, porque parece que aclarar es sobreexplicar las cosas. Pero bueno, tampoco es que confundirse es un gran negocio. Así que por ahí conviene de entrada hacerlo lo más explícito posible, y después en todo caso se recorta, no pasa nada. Pero sí, creo que la premisa de no confundir al lector es clave. Otra cosa es la indeterminación, que una indeterminación puede ser productiva, por ejemplo, en lo que se llaman los finales abiertos, donde llega el punto final y uno no sabe a ciencia cierta cómo terminó esa historia, en un sentido, ¿no? O sea, si uno imagina que la historia sigue después del punto final, uno no sabe bueno, ¿y qué pasó? ¿Se casaron después? ¿Murió? ¿No murió? ¿Sobrevivió? ¿Qué pasó? Bueno, eso queda fuera del texto y es una indeterminación, y es una indeterminación productiva, porque el texto nos está diciendo, no importa si se casaron o no se casaron, lo que importa es la historia que te acabo de contar. Claro. Que no es lo mismo que no saber quiénes se casaron y no saber quién se murió o no se murió, ¿no? Que quede toda una confusión. Así que la indeterminación muchas veces funciona, es productiva, la confusión no, y conviene evitarla. Ok. También es bueno pensarlo esto, si el texto se sostiene solo, cuando es un texto que dialoga mucho con otro. Por ejemplo, ese caso que les daba al principio de tomo un personaje secundario de una novela que leí, me gustó, y reescribo la historia desde el punto de vista de ese personaje. Bueno, es como que uno escribe una historia parasitaria de la otra, ¿no? Si para que se entienda mi texto, el lector tiene que haber leído el otro, el original, puede ser un problema. Quizás sí, no sé, hay comunidades de lectores y escritores y demás que escriben, la verdad es un mundo que yo no conozco, pero existen, que escriben historias paralelas de, supongo, Harry Potter, ¿no? Agarran un personaje de segundo o tercer plano y desarrollan una historia por ahí. Bueno, quizás en ese marco de lectores, ese universo de lectores, donde todos ya tienen la referencia a esa obra de la que se desprenden las demás, no hace falta explicar. O por ahí, si hacen algunas aclaraciones, esos lectores lo van a tomar como redundante. Pero se trata de nuevo de pensar quién es mi lector también. Y bueno, y eso es una buena idea también, tener un lector más o menos definido. ¿Para quién escribo? Escribo para mí, pero bueno, cuando pienso en alguien que me va a leer, ahora te doy la palabra, Marisol. Estoy pensando en algún amigo que tengo y que me lee siempre. Escribo para, no sé, para entretener a mis amigos, escribo para ganarme el premio Herralde de anagrama, escribo para que me publiquen en el diario y para que no me censuren la nota y me digan, che, no escribas más acá.
Cada texto, o sea, es parte del contexto incluir ese lector. Y es una buena idea tener un lector posible. Uno puede decir, bueno, no, pero yo quiero escribir para todo el mundo, que todo el mundo me lea. Y esto es algo que decía Vonnegut, el cuentista. Si uno abre la ventana y quiere hablarle a todo el mundo, lo más probable es que lo único que consiga es resfriarse. Claro. Uh-huh. Entonces, esta idea de... A ver, tampoco es una campaña de marketing teledirigida, ¿no? No se trata de eso de la literatura. Pero sí pensar en esto, en quién me imagino como mi lector. Maristar. Sí, mira, te va a parecer raro lo que te voy a contar, pero ¿recordás ese cuento de Borges que se llama John, no me acuerdo cuánto? Son dos Juanes que se encuentran en Malvinas. Uno estudió el español para entender el Quijote y el otro estudió el inglés para no sé qué cosa. Bueno, son dos Juanes paralelos. Es un cuento muy corto. Y bueno, se encuentran una sola vez, dice, en unas islas australes, no las nombra, y cada uno fue Caín y cada uno fue Abel. Bueno, yo se lo leí a los chicos de la secundaria. Mis alumnos de la secundaria, por más que habían pasado por todos los catecismos posibles, no sabían quién era Caín ni quién era Abel. Es decir, ellos entendieron que tristemente esos dos personajes que hubieran podido ser amigos se encontraron en las Malvinas y se mataron. Pero que uno quería leer el Quijote, no sabían ni quién era el Quijote, ni ya te digo, ni la profundidad con que uno dice cada uno fue Caín y cada uno fue Abel. O sea que hubo cierto grado de entendimiento. O sea, para ese público sirvió. Pero, o sea, otro público le hubiera dado esa interpretación mucho más profunda, que si conocieran los personajes. Bien. Por ahí me parece entonces que cuando uno usa la intertextualidad, tiene que pensar en el lector. Bien. Sí, es un ejemplo genial, y es tal cual. Yo cuando les decía esto de Harry Potter pensaba también, bueno, la Biblia, ¿no? Y todas las ficciones que se referencian en la Biblia también. ¿Por qué? Porque, no, por un lado, por la entidad que tiene como texto, ¿no? En la cultura occidental, la Biblia, pero por otro lado, porque es una lectura compartida, o que se puede presuponer compartida, o que hasta cierto momento se puede presuponer compartida. Y sí, es tal cual. Y por otra parte, me parece interesante porque está bien ponerse un poco paranoico y pensar esto, qué es lo que podría leer otro en mi texto, pero en un punto esto se va de control. ¿Qué le vamos a reclamar a Borges que no pensó en estos chicos del 2020 que no iban a tener ese mismo ese universo intertextual a la mano? Y sin embargo entendieron algo de ese cuento. Y por eso también es que se dan distintos movimientos y por eso, a ver, no es por darnos por cultos, ni que todo tiempo pasó por mejor, ni nada de eso. Nosotros si agarráramos un texto de hace 200, 300 años, también encontraríamos esas cosas, referencias a textos que no conocemos, que por ahí eran importantes en el momento, pero después cayeron, o que quizás no se tradujeron y se perdieron en el camino, pero nos llega otra cosa. Y también a la luz del presente lo podemos leer de esa manera. Así que esto de ponerse un poco paranoicos, bueno, funciona en lo más inmediato y para pescar lo que uno puede, pero si Borges no pudo, hay que rendirse con esto. En un punto se va de control. Había más gente que quería hablar. No sé quién estaba primero. Eliana. La veo a Eliana acá. Sí, gracias. Buenas tardes. Bueno, comentarles que yo vengo de escribir microficciones y bueno, los microrelatos también se basan mucho en lo que es la intertextualidad, ¿no? Pero, como tú ya decías, Ariel, una característica es que tengan cierta autonomía, es decir, que a pesar de que el lector, que en el caso de los microrelatos tiene que ser realmente activo, es decir, que tiene que ir rellenando las elipsis, los silencios que uno deja como microrelatista,
pues también confía mucho en los conocimientos que tenga este lector sobre la intertextualidad, ¿no? Sí. Hace poco, por ejemplo, yo escribí un texto intertextual de un cuento de Kafka sobre el artista del hambre y se llamaba, bueno, se llama en realidad La Incondicional, porque es una persona que admiraba, un admirador incondicional del artista del hambre. Entonces, pienso en lo que nos acaba de decir Maester y es así, ¿no? O sea, se espera que el lector entienda la historia sin conocer el texto previo de Kafka, pero quien conozca el texto de Kafka, pues va a entender realmente, digamos, a profundidad y con una mayor riqueza el texto. Pero creo que en estos nuevos géneros como es el microrrelato, la microficción, la minificción, que se conoce así con varios nombres, pues la intertextualidad y la búsqueda de un lector más activo es muy interesante. Y creo además que si bien podemos encontrar lectores en esta época que no conozcan sobre algunos textos, pues también tenemos una gran herramienta que es el Google, ¿no? Y cuando uno no sabe de qué trata algo, googlea una palabra y ahí sale un montón de información, ¿no? Creo en ese sentido que también se debería confiar un poco más en el lector. Gracias. Bien, bueno, muy bien. Gracias por la intervención. Muy interesante. Ahora te doy la palabra a Amelia, que quería responderle a Eliana. En realidad abrir un poco lo que trajo, porque me parece súper interesante. Sí, los microrelatos, ¿conocen los microrelatos? Son cuentos muy breves, por ahí Eliana nos puede decir, como de 100 palabras, 200 palabras, no más, que sería media página, una cosa así, o menos. Y bueno, tiene sentido lo que dice Eliana, ¿no? Para que un texto pueda darse, entre comillas, completo en ese espacio de texto, tiene que apoyarse en cosas que están por fuera del texto. En otras lecturas, en intertextos, ¿no? En suponer lecturas previas o referencias previas del lector, o bueno, sí, en el imaginario que puede traer ese lector. Y con respecto a ver, en ese caso sería una de las excepciones a esta idea de cuándo no buscar la autonomía total del texto. Obviamente que si se logra que sea autónomo será un mejor microrelato, seguramente, pero sí o sí tiene que apoyarse en lectura externa, como el cuento de Borges también. Bueno, quizás vale la pena que haya lectores que se queden por el camino y lectores que lleguen al final y disfruten de ese texto. Con respecto a lo de la posibilidad de googlear, diría depende, porque es verdad, está la herramienta. Si yo no entiendo algo, quizás lo busco, quizás no, pero la herramienta está ahí. Ahora, también importa ahí mucho quién lo escribió o qué aura tiene ese texto para quien lo lee. Porque si lo escribió alguien a quien yo le supongo una expertise literaria, digo, acá hay algo interesante, me lo estoy perdiendo, qué sé yo, por ahí voy y lo busco. Pero si es un texto que escribí yo, otro dirá, bueno, no sé, no le salió, no se entiende esto, ¿no? Pasa por ahí, por la estima que uno le tenga al otro, al autor del texto, ¿no? No sé, no quiero poner de nuevo el ejemplo de Borges, pero supónganse un escritor como Beckett, es un escritor difícil, muy de vanguardia. Bueno, es difícil leerlo y yo la verdad que no leí algunas cosas, no leí todo porque pasa eso. O sea, es muy exigente con el lector y no todos los lectores quieren ser exigidos por un texto. O por ahí de ratos sí, de ratos no, pero que estén todo el tiempo ahí exigiéndole o lecturas o ir a buscar cosas o demasiada atención para procesar qué es lo que está pasando o demasiado no entender qué es lo que está pasando, porque hablábamos antes de la confusión, pero bueno, hay quien usa la confusión deliberadamente porque quiere que el lector la pase mal un rato, y qué sé yo, está bien. Pero lo importante es eso, saber qué juego estamos jugando.
Amelia, ¿qué ibas a decir? Sí, yo últimamente estoy tratando de escribir así como cuentos, o relatos, ¿no? Y una cuestión que me llama la atención y que, bueno, trato de reflejarla en lo que escribo, es que frente a una historia hay más de un relato de sus protagonistas, ¿no? Es decir, y no coinciden a veces, incluso en el análisis de la vida personal, sucede esto, es decir, dos personas que han compartido una vida, una historia, y qué sé yo, pero resulta que las miradas son tan distintas y no es que haya falsedad en el sentido de malintención. No, es que verdaderamente la vivencia, la experiencia, las conexiones, las historias que se entretejen en la vida de esa persona, van a dar como dos historias distintas. ¿Mm? Bueno, ese es un tema que me interesa muchísimo. ¿Cómo poder presentar esas perspectivas que sean comprensibles, que se puedan volcar en la escritura? Y bueno, es medio caótico. ¿Mm? Eso Bien. nomás. Bueno, bien, puede serlo. En todo caso, respondiéndote desde el eje del encuentro, que es el de la corrección, porque, bueno, el caos hay que entrar por algún lado. Claro. Por ahí, la fase de escritura puede ser caótica, porque ahí es donde entra todo ese mar de percepciones, de puntos de vista, etcétera. Claro. Y quizás en el trabajo de la corrección esté de separar ahí bien una mirada de la otra. Eso también es algo que puede pasar en un texto literario, tener dos personajes que sean demasiado parecidos, que no se terminen de diferenciar. Entonces el personaje, a diferencia de las personas, que somos todos importantes, los personajes tienen una función en el texto. Y si el Ajá. personaje no tiene una función en el texto, bueno, me está sobrando como me sobra una frase que no tiene función. Claro. Entonces, si un personaje me sirve porque funciona como contrapunto del otro, bueno, valdrá la pena ir a desarrollarlo, buscar cuál es el lenguaje de ese personaje, qué rasgos necesito para que sea efectivamente el contrapunto del otro. Necesito un tercer personaje, no sé, por ahí sí, por ahí no, necesito que, no sé, tener una salida, hay una oposición entre esos dos, necesito una salida, tercera, bueno, quizás un tercer personaje me ayuda para eso. Bueno, es algo para pensar en la corrección, eso. Sí. Que si lo veo muy, como muy empastado todo, muy entremezclado todo, quizás sea un solo personaje el que necesito, o quizás sean varios. Y si son varios, ocuparme de diferenciarlos bien. Claro. No. Bien. Bueno, bien. Bueno, y dos cositas más como para ir terminando, que por ahí son las más específicas, las más técnicas, que son por algo que hablamos de pasar, que es la corrección de estilo, que por ahí yo lo centraría en pensar cuál es el peso que tienen las palabras y las construcciones en lo que yo estoy narrando. De nuevo, decíamos antes con respecto a las frases, si esta frase me aporta o no. Bueno, el ejemplo del perro y del can, o también pensar en cuestiones de sintaxis, si tengo frases largas, si tengo frases cortas, si tengo una mezcla de frases largas y frases cortas, obviamente es un texto más fluido, más musical. También el juego con los párrafos, si son largos, son cortos, si tengo mucho blanco en la página, si tengo poco blanco en la página. Todas esas cosas son como no verbales en un punto,
pero juegan ahí también. Si tengo una frase que ocupa toda una página, bueno, puede ser un poco, puede dar a que el lector se pierda. Por ejemplo, en Marcel Proust, ¿no? En busca del tiempo perdido, la frase más famosa de la literatura del siglo XX, que es en el momento en que el narrador cuenta cómo se lleva una magdalena embebida en té, y cuando el té toca su lengua se le dispara todos los recuerdos de la vida, la infancia, qué sé yo. Y eso es un devenir ahí que va en paralelo con el desarrollo del recuerdo. El recuerdo va a ser todo el resto de ese libro y los 6 tomos que le siguen después, así que miren qué recuerdo. Pero ese momento de la evocación, o del recuerdo de la memoria involuntaria, de la evocación de la memoria involuntaria, empieza así, como en un vértigo de la frase. Entonces hay una correspondencia entre ese perderse en la lectura y el perderse en el recuerdo. Y ahí uno puede decir, bueno, si me confundí, no pasa nada. No se trata de procesar la sintaxis completa de esa frase. Bueno, no, es una invitación a otra cosa, está más cerca del texto poético. Ahí, bueno, en relación con lo que decía Aníbal también, de cómo se borran en algún momento los límites entre los géneros. Que eso esté inscrito dentro de una novela no significa que no sea un poema, o que tenga un componente poético muy preponderante. Así que bueno, por eso siempre hay un contexto en el que las cosas valen, pero Proust era Proust, hay que decirlo. Bueno, y lo último, que lo dejo para lo último intencionalmente, es las cuestiones de la corrección gramatical. Que sí, son importantes. No son lo fundamental en la corrección literaria, pero son importantes. Una recomendación, así muy, muy bajada a la tierra, es que no usen la función de autocorrector del Word. Sí, el corrector automático que uno lo activa y ahí le hace sugerencias, ese puede ser, yo lo uso. Pero la función del autocorrector es una cosa que me saca a mí, que uno está escribiendo y le cambia las palabras por otras. Sí. Bueno, de eso se puede desactivar, busquen cómo hacerlo y háganlo, porque van a estar más en paz con ustedes mismos. El autocorrector que uno lo activa y va viendo caso por caso es más útil. Y después, bueno, está ahí la gramática española, está la ortografía y qué sé yo, no hace falta ir a estudiar todo eso para ponerse a escribir, pero sí es buena idea tener presentes las reglas de ortografía, para saber también cuándo dejarlas de lado, pero es que es bueno tenerlas. Un profesor mío decía que escribir con reglas de ortografía es como andar con la ropa manchada. Y es un poco eso, ¿no? Como uno se presente, como uno presenta el texto al otro. Aunque sean las cosas básicas, B larga, B corta, tildes y demás. Después, una buena idea para revisar son los tiempos verbales en el texto. Hay una tendencia cuando por ahí empieza a escribir en pasado y de pronto en algún momento pasa presente, porque puso un diálogo en el que los personajes hablan en presente y después el narrador sigue en presente. Así que es algo que está bueno para chequear. Y después, como recomendación general, pensar también esto de que cada componente significa, vale también para los signos de puntuación. Que yo no sé si es por la escritura digital o qué, pero no sé si vieron una proliferación de puntos suspensivos en los textos. Sí. En general, en redes sociales, en mensajes de WhatsApp y demás. Y los puntos suspensivos vieron que significa, bueno, justamente que la frase quede en suspenso, que se corta en un lugar que no es el punto final, o que hay una enumeración que sigue, que continúa, reemplaza a veces la palabra etcétera. Pero por otro lado, siempre las cosas terminan en un punto y después sigue algo. Entonces no hace falta poner siempre puntos suspensivos. Pongámoslo cuando la cosa queda realmente en suspenso. Un buen parámetro sería, si uno escribe un texto de varias páginas, y bueno, tener un signo de puntos suspensivos cada 3, 4, 5 páginas. Claro. O los signos de exclamación también. No hace falta que todo sea exclamado. Y de hecho en los textos literarios, por lo general sobran.
los signos de exclamación, porque tenemos otros recursos para darle fuerza a la frase, que no son esos signos. Los signos, ¿qué vienen a decir? Dicen, esta frase no tiene la suficiente fuerza, vamos a agregársela. Es como el adjetivo. Entonces, si mi personaje dice, la puta que lo parió, bueno, por ahí no necesito los signos de exclamación. Ya entiendo que lo está diciendo con cierto énfasis. Y si me falta énfasis, bueno, veo cómo agregárselo. Y entre paréntesis, si pongo a mi personaje a decir la puta que lo parió, tengo que hacerlo una vez en todo el texto, porque si no también se me diluye el énfasis. Claro. Me pasa a ser un personaje que habla a las puteadas. Y no un momento así de, bueno, enfático, justamente. Y bueno, creo que eso sería todo en cuanto a las normas. Después yo no me preocuparía mucho, porque hay correctores. Si les va bien, después van a tener una editorial que les corrige los textos, así que eso, despreocúpense. Pero pues esas cositas creo que son útiles para la ortografía en general, para la vida, y después los tiempos verbales y la puntuación para pensar el texto propio. Así que bueno, eso sería un poco lo que tenía preparado para ustedes. Espero que les haya gustado, les haya servido.